Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó al que había recibido 1.000.000 y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso. ¿Sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Hemos leído el Evangelio según San Mateo, que hacia el final de la vida de Jesús nos presenta algunas parábolas que nos preparan para entender, por una parte, la libertad de Dios para su regreso, que es cierto y que es seguro, y la responsabilidad que cada uno tiene delante de él. Así la parábola de las 10 vírgenes, 5 necias y 5 prudentes, y así también esta parábola que nos presenta a 3 siervos en los que su amo ha tenido confianza. Hoy Jesús nos presenta esta parábola como una parábola del reino de los cielos, lo que equivale a decir: de este modo, Dios que habita en el cielo y está sentado en su trono glorioso, reina sobre el mundo. Su manera en que reina se parece a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Esto era normal en los tiempos de Jesús. Los grandes terratenientes tenían sus administradores y muchos de ellos eran esclavos. Así que este hombre, que iba a ausentarse largamente por la distancia y por el tiempo, llamó a sus servidores a los que tenía confianza y luego les encargó sus bienes. A uno de ellos le dio 5 talentos. Los talentos equivalen al peso que un hombre puede llevar sobre sus espaldas. Podríamos compararlo al peso que tiene un bulto de cemento, un bulto de harina o un bulto de azúcar, pero en metal, que puede convertirse en monedas
o se puede intercambiar negociándolo según la época de entonces. A uno le dejó 2 talentos y a otro solamente 1. ¿Por qué? Porque el amo conocía la capacidad de cada uno y habiendo hecho esto, se fue de viaje. Quien había recibido 5 talentos, inmediatamente se puso en acción. Es importante conocer el término técnico de aquella época. Lo que había recibido cada uno en talentos se llama peculio. Eso significa que es un dinero que se les confía para que produzca, para que se administre, pero que no es de ellos. Esto es lo que se entiende en la actualidad peculado cuando alguien se adueña de dinero que no es suyo, especialmente en la política. El que había recibido 5 talentos, al accionar, al dedicarse a trabajar, negoció con esos bienes de su amo y logró duplicar el capital que habían puesto en sus manos. Aquel que había recibido 2 talentos hizo lo mismo. Se puso a trabajar y cuando llegó el momento había duplicado también el capital que según la confianza y sus capacidades su amo le había encargado. El que recibió un solo talento, ¿qué hizo? Un hoyo en la tierra, como aquel del tesoro escondido. Allí escondió el dinero de su señor, pero este no le encargó que lo escondiera, que lo guardara. Él sabía que debía negociar mientras que regresaba a su amo. Y entonces, finalmente retornó el amo y llamó a sus siervos a cuentas. Se acercó al que había recibido 5 talentos y al rendirle cuentas a su amo le presentó como ganancia otros 5. Le dijo: Señor, tú me dejaste 5 talentos y aquí tienes otros 5 que con mi trabajo he conseguido. De parte de su señor recibió una felicitación que lo declaraba siervo bueno y fiel, y por haber sido fiel en cosas de poco valor. El dinero no era de grande valor para su amo. Podía haberlo perdido arriesgando el dinero en cualquier negocio y lo duplicó. Y por eso lo felicita y le dice: te voy a confiar cosas de mucho valor. Y lo hace entrar al gozo de su señor, a su alegría. Eso significa que vale más tener el gozo de su amo que el dinero que podía haber recibido. Después se acercó al que había recibido 2 millones, mejor dicho 2 talentos, y le presentó a su señor lo que había obtenido. Tú me dejaste 2 talentos y aquí están los 2 que he conseguido ganar. Su señor repitió las mismas palabras que para el otro. Lo felicitó, lo declaró bueno y fiel y además le dijo que por haber sido fiel participaría de cosas de mucho valor y lo hace entrar a tomar parte en el gozo de su señor. Pero cuando llega el tercero, se acerca y le dice: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que además quiere cosechar lo que no ha plantado y quiere recoger lo que no ha sembrado. Y eso me hizo temer. Casi le dijo: si yo no he invertido, si yo no he negociado, es por culpa tuya, por la idea que yo tengo de ti, que eres exigente. Y entonces, para no arriesgar, decidí ocultar bajo tierra tu talento y se lo devuelve. Aquí está lo tuyo. Y en vez de una felicitación, amerita una reprimenda. Lo llama a su señor siervo malo y perezoso, no bueno y fiel. Todo lo contrario. Tú sabías bien que cosecho lo que no he plantado y que recojo lo que no he sembrado. Al menos podías haber ido a depositar al banco mis bienes para que yo obtuviera intereses a mi retorno. Pero ni para eso fue capaz de hacerlo, no se le ocurrió. Y por eso dice: quítenle a este el talento que tiene y dénselo al que tiene 10. ¿Qué significa todo esto?
que le dejó el capital y la ganancia a los otros dos. Y al que más tiene, más le va a dar. Y por eso dice, el que tiene se le dará y le sobrará. Pero el que tiene poco, aún eso poco se le va a quitar. Y a este hombre inútil, al perezoso, al malo, dijo, échenlo fuera a las tinieblas, ese no entra al gozo del Señor, y ahí será el llanto y la desesperación, porque no tendrá ya la oportunidad de entrar al gozo de su Señor, solo por inútil, por perezoso y por malo. Que el Señor los bendiga hasta pronto, sea alabado el Santísimo Sacramento.